Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes para muchos de ustedes, seguramente. Desde IEA Altos Estudios queremos transmitirles nuestro agradecimiento por su participación en nuestro ciclo de charlas Comunidad IEA. Es muy grato encontrarse con profesionales de toda Latinoamérica compartiendo experiencias. Nuestra intención es continuar promoviendo acciones de esta índole con el propósito de contribuir a la capacitación, formación profesional de alto nivel, desarrollando actividades de actualización, investigación y especialización. Por esa razón los invitamos a participar de las convocatorias de nuestros ciclos de charlas y también a participar en nuestro programa de doctorado en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Al finalizar la charla que brindará nuestro expositor, les comentaremos de qué se trata la convocatoria. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación del doctor Luis Jaume, y el tema de la oratoria es investigar en psicología. El doctor es doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en psicodiagnóstico y evaluación psicológica, y licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Al final de la exposición daremos 15 minutos para contestar preguntas. Por una cuestión de organización lo vamos a hacer vía chat. Y luego de terminar con las preguntas, cerraremos con una pequeña presentación del doctorado en Psicología en esta modalidad que es para extranjeros. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Por favor, díganme si la pueden ver. Bueno, ¿qué tal? La presentación, lo que vamos a ver el día de hoy, son algunas cuestiones relacionadas con la investigación en psicología, ¿sí? Para comenzar, ¿sí? Vamos a tratar de pensar un poco las cuestiones, digamos, más formales, ¿sí? Que tienen que ver con la investigación, cómo se vehiculiza, ¿sí? En términos de estructura, ¿sí? Académica, y luego nos vamos a meter específicamente en algunos de los componentes, ¿sí? Principales que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos una investigación en psicología, ¿sí? Una cuestión, ¿sí? Fundamental es que para hacer investigación hoy día, ¿sí? Ha cambiado radicalmente la concepción que había hasta hace tan solo 20 años en el mundo, ¿sí? No solamente en este punto, no es algo particular de psicología, sino general. Otrora, ¿sí? El doctorado era la culminación de una carrera académica, ¿sí? Hoy día eso ha cambiado, ¿sí? Y se ha empezado a pensar como la iniciación, ¿sí? De una carrera académica. En ese punto en particular, cuando pensamos en un doctorado, pensamos entonces en herramientas para empezar a pensar en una investigación en psicología. Entonces, con esto que quiero decir, el doctorado, ¿sí? Es la vía regia de acceso, ¿sí? A la investigación en nuestro campo en particular, ¿sí? Algunas cuestiones, representaciones sociales o mitos que circulan a la hora de investigar, es que uno realiza la investigación, ¿sí? Un poco quizás de manera solitaria, ¿no? Está la idea de
el cientista social o el científico natural que trabaja solo, ¿sí? Esas cuestiones han ido cambiando también muy fuertemente a lo largo del siglo XX y en general, para poder vehiculizar, en este caso, un doctorado, uno necesita un equipo, ¿sí? Acá hay una situación que es importante tener en cuenta, que es que tanto los directores de los equipos, así como, ¿sí?, los miembros de los mismos, en general los que están realizando un doctorado, se necesitan mutuamente, ¿sí? Entonces, una buena manera, ¿sí?, de acceder a la investigación, la fórmula, digamos, concreta para realizar el doctorado, es teniendo, ¿sí?, un director, ¿sí?, y un equipo, ¿sí?, que te vayan asesorando, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, en nuestro caso en particular, que vamos a hablar después, Alejandra va a hablar acerca del doctorado en particular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, hay numerosos equipos de investigación, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires, uno de sus pilares fundamentales, es la investigación, y la misma se vehiculiza a partir de lo que se llaman proyectos UBACIT, que es un acrónimo de UBA, Ciencia y Técnica, ¿sí? Asimismo, otra gran institución, ¿sí?, donde se vehiculizan las investigaciones en Argentina, es CONICET, ¿sí?, que es un acrónimo de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿sí? En ambas uno puede ir visualizando todos los distintos equipos de investigación que hay en psicología, ¿sí?, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en otras, pero en particular la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más importante de Argentina, y en algunos rankings quizás también la más importante de Latinoamérica, ¿sí?, lo cual es un dato muy interesante. Cuando tratamos de pensar, ¿sí?, el doctorado, tenemos que pensar, ¿sí?, en qué cuestiones nos interesan como doctorandos, ¿sí? Lo que necesitamos es un director y un equipo de trabajo que sea productivo, ¿sí?, que tenga posibilidad de financiamiento, que tenga ganas, digamos, de dirigir, ¿sí?, distintos doctorados. ¿Por qué? Porque la formación en el doctorado es una formación muy específica, ¿sí? Es una formación donde, en este punto en particular, buena parte de ustedes seguramente ya tendrán sus licenciaturas o incluso sus maestrías. En el doctorado es donde específicamente ya se espera que uno haga una construcción y un aporte específico al conocimiento científico, ¿sí? En general, quizás en las licenciaturas, en general, e incluso a veces en las maestrías, lo que se espera quizás es una reproducción del conocimiento, ¿sí?, validado hasta el momento, en tanto y en cuanto lo que se espera es que uno se forme un profesional, ¿sí?, que pueda, digamos, trabajar en distintos ámbitos y, según las distintas legislaciones, habilitarlos en ese quehacer profesional. Pero en el doctorado, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que ustedes van a construir algo muy específico, ¿sí? Van a trabajar en una temática, no que no se haya trabajado nunca, porque muchas veces, digamos, uno construye, ¿sí?, o trabaja, como se dice habitualmente, a hombros de gigantes, ¿sí? Vamos trabajando en un edificio científico que, digamos, tiene escalones previos, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a, en el doctorado, centralizar, ¿sí?, buscar algún vacío en la investigación, algo que no haya sido explorado previamente, sea quizás en nuestro contexto, muchas veces por distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico de Latinoamérica, tenemos quizás a veces menos investigaciones que las que podemos encontrar en contextos anglosajones, ¿sí?, o contextos no hispanoparlantes de Europa, ¿sí? Entonces quizás un aporte específico sea quizás trabajar en una temática en particular, en alguno de los contextos, ¿sí?, de nuestros respectivos países, donde no se haya desarrollado nada previamente. De esta manera, lo que les permitiría a ustedes es ser pioneros en un campo de investigación en particular, ¿sí?,
y de alguna manera llevar la bandera de la investigación en un campo específico en psicología, trayendo, digamos, nuevas luces, arrojando, digamos, nuevos datos a un campo que no ha sido explorado previamente, ¿sí? En este punto, es importante cuando nosotros pensamos en el doctorado, bueno, esta idea que les mencionaba recién, de buscar un equipo, buscar qué tipo de producción tiene, cuántas publicaciones, ¿sí?, genera este equipo por año, si estas son publicaciones internacionales o publicaciones de escala más regional, si eso es importante en aras de pensar, digamos, el potencial impacto que pueden tener nuestras investigaciones en el futuro, ¿sí? No dejemos de tener en cuenta lo que les mencionaba recién, o sea, es bastante probable, según el contexto en el cual se muevan, que sean pioneros en un tema en particular. Entonces, en ese sentido, a la hora de buscar un equipo, ¿sí?, de buscar un director, que los hay en la Universidad de Buenos Aires, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es de ver este tipo de características. ¿Por qué? Porque un mejor director, con una formación más digamos, determinada, con mayor producción científica a lo largo del tiempo, es bastante más probable que les permita a ustedes vehiculizar su doctorado de la manera más sencilla posible y con el mayor éxito en términos de producción académica, ¿sí? Bien. En este punto, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta es a la hora, digamos, de emprender el camino de la investigación, ¿sí?, tener un alto, digamos, nivel de motivación por la temática que nos vamos a meter, nos vamos a llevar adelante. Siempre digo lo mismo cuando estoy en algún tipo de conferencia, no hay ningún tema más fácil que otro. Realmente no lo hay. Lo que les va a conducir en un camino de éxito académico tiene que ver con el grado de motivación que les representa a ustedes trabajar en determinada temática, ¿sí? Porque cuando piensen ustedes que un doctorado, si bien obviamente es algo accesible que se puede hacer, pero implica este tipo de, digamos, de motivación extra o esta capacidad extra que no se exige en la licenciatura o en la maestría. Ustedes van a producir conocimiento específico, ¿sí? Entonces, es necesario que el tema que trabajen sea un tema que les apasione, que les interese. Cuanto más les interese, mayor cantidad de tiempo fácilmente van a poder dedicar al mismo, porque, digamos, investigar en psicología, como también en otros campos, lleva mucho tiempo, y el doctorado implica, digamos, desarrollar una investigación, ¿sí?, y ponerse, digamos, a focalizarse en las distintas aristas que ustedes quieran trabajar en una temática específica. Entonces, en ese punto en particular, no hay un tema fácil, ¿sí?, sino, de nuevo, esto es importante que les quede, lo importante es que a ustedes les guste, les apasione. Formalmente, esto también es otro punto interesante, ¿sí? Las tesis en el nivel de doctorado, ¿sí?, no son tesis que tengan que tratar de alguna subdisciplina de la psicología en particular, o de alguna temática, ¿sí?, precisa. ¿Por qué? Porque, digamos, después, cuando les hablen un poco más específicamente del doctorado en psicología, si bien hay cursos que hay que seguir, las tesis, ¿sí?, las van a ustedes dirigir en las temáticas que a ustedes les interesen, ¿sí? Por eso no hay dos tesis iguales, ¿sí? Y por eso es tan importante, ¿sí?, estar y conseguir un buen director de investigación, un buen director del doctorado, ¿sí? En ese punto en particular, ¿sí?, una buena estrategia es tratar de integrarse en algún grupo, ¿sí? Hoy en día, una de las cosas que nos ha facilitado, ¿sí?, la pospandemia, o que quizás ha catalizado o acelerado, es el trabajo a distancia, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos permite es quizás ustedes, cuando estén, digamos, en Buenos Aires, pueden, digamos, acceder a una reunión particular, a los cursos, pensar, digamos,
cuestiones generales o si quieren alguna reunión de equipo, pero después la pueden seguir, digamos, a distancia, ¿sí? Eso es algo que hoy día es muy habitual. Hace unos años, por ejemplo, yo tuve una estancia de investigación con una beca Fulbright en Estados Unidos, y hoy día nos reunimos todas las semanas siguiendo los lineamientos de nuestro director allá, y vamos haciendo las reuniones, cada uno tomando la muestra específica desde sus respectivos países, por lo cual eso es una facilitación muy interesante, ¿sí? Que nos ha permitido, digamos, el desarrollo, digamos, de las nuevas tecnologías, ¿sí? Bien. Una de las cuestiones que quizás ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es pensar, ¿sí? Que cuando ustedes van a insertarse para que su doctorado sea dirigido por un director, tienen que tratar de pensar y de tener en cuenta, ¿sí? Qué le puede interesar al director, ¿sí? Y acá ustedes, esto, no hay quizás un manual en esta partecita en particular, pero sí una recomendación quizás desde el know-how de cómo esto funciona, que tiene que ver con tratar de ser astuto, ¿sí? A la hora de elegir un director, en términos de poder trabajar en algún tema que le interesa al director y que de alguna manera orbite alrededor de su nave madre, es decir, de su proyecto general. Muchas veces no es necesario que uno trabaje lo mismo que un director, de hecho es esperable que eso no suceda así. Sin embargo, ¿sí? Lo que uno puede hacer, ¿sí? Es trabajar en alguna arista, ¿sí? Haciendo cierta concesión, y a la vez el director trabajando en alguna arista en particular, ¿sí? De los temas de investigación que le interesa, ¿sí? A un director o una directora potencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos interesa estudiar el efecto del estrés, ¿sí? Quizás encontramos un director que trabaja en particular estrés postraumático, y nosotros quizás que, no sé, trabajamos, nos desarrollamos profesionalmente y vivimos por ejemplo, en Bolivia o en Perú, ¿sí? O en Venezuela, trabajamos estrés postraumático en una población en particular de alguno de nuestros respectivos países, ¿sí? Con alguna situación local, ¿sí? Bien. Es importante, ¿sí? Tener en cuenta eh, algunas cuestiones, esto igual lo van a ver más en detalle en un rato. Hay algunos doctorados que son más estructurados, ¿sí? Otros que son menos estructurados, ¿sí? Esto tiene que ver, digamos, con las distintas materias que componen la formación, ¿sí? Del doctorado, pero en general lo que tienen en común es la finalización, la culminación del doctorado con una presentación de una tesis. Y esa tesis, como les decía, ¿sí? Tiene que tener contenido específico, ¿sí? De un aporte en particular en psicología, ¿sí? Ahora bien, para esto, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar en cómo vehiculizar nuestra idea, nuestro proyecto de investigación, hay que tener en cuenta algunas cosas, algunos factores que nos atraviesan a todos en el proceso del doctorado en psicología, ¿sí? Cuando pensamos en un tema, lo tenemos que pensar de manera clara, tenemos que pensar en su factibilidad, tenemos que ser rigurosos metodológicamente, ¿sí? Y tenemos que tratar de focalizarnos en un área que sea nueva, que sea novedosa en nuestro campo de conocimiento, ¿sí? Eh, por ello, algunas de las cuestiones centrales que nosotros tenemos que pensar tienen que ver con cómo se va construyendo. ¿Hola? Por ahí no sé si se puede apagar el micrófono. Ahí está. Bien. Uno de los componentes claves, ¿sí? En el desarrollo, digamos, de nuestro doctorado, es que nosotros tenemos que pensar que lo primero que tenemos que hacer en una investigación es tratar de buscar que se ha hecho previamente, ¿sí? La clave acá, la pregunta es, ¿cómo vamos a decir algo nuevo
de algo de lo cual no sabemos, ¿sí? Es una cuestión casi lógica, ¿sí? Por ello, lo que nosotros hacemos, lo que se espera, digamos, en un doctorado, es que haya una primera búsqueda, ¿sí?, en bases de datos académicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, otrora, durante hasta quizás mediados del siglo XX, ¿sí?, la producción científica en general estaba muy vinculada, por ejemplo, a la producción de libros, ¿sí? Con el advenimiento y el crecimiento exponencial de la industria editorial, una de las cosas que comenzó a suceder es que, como publicar es fácil, ¿sí?, y como empezó a ser algo de acceso, digamos, más público, entre comillas, ¿sí?, es algo al alcance de la mano de cualquiera, ¿sí?, y como consecuentemente empezó a haber muchísima más producción de libros, lo que empieza a pasar, casi por una lógica de oferta-demanda, es que se empezó a depreciar el valor de publicar libros. Hoy día, los libros tienen quizás en el formato académico, ¿sí?, una faceta más vinculada a la divulgación de contenidos científicos, pero no tanto al aporte de nuevo conocimiento en general, ¿sí? Para lo mismo, lo que se empezó a realizar y empezó a crecer cada vez más, ¿sí?, son las publicaciones, ¿sí?, en revistas científicas. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tienen, digamos, las revistas científicas es que permiten, ¿sí?, la evaluación por pares, ¿sí? ¿Qué es la evaluación por pares? Bueno, ustedes van a estar trabajando un doctorado en psicología, ¿sí?, y desarrollan una investigación. El contenido de esa investigación, además de publicarlo en su tesis, ¿sí?, una de las cosas que es recomendable hacer es que lo vayan publicando en revistas científicas de sus respectivos países o revistas científicas internacionales, ¿sí? La revista científica, a diferencia del libro, ¿sí?, lo que tiene, digamos, la característica o el aporte específico en particular, es que es, entre comillas, un contenido que está siendo más sometido a evaluación, está siendo más monitoreado. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que también empieza a suceder a lo largo del siglo XX es que también el crecimiento, digamos, exponencial del conocimiento, lo que hizo es que empiecen a generarse distintas subdisciplinas adentro de las disciplinas, e incluso dentro de esas subdisciplinas, gente que trabaja temas específicos, porque una de las cuestiones que nos sucede, digamos, a la hora de investigar, es que tenemos que ponernos como ciertas orejeras, ¿sí?, en términos de teóricos, es decir, tenemos que tratar de focalizar, de hacer un zoom in, de ir metiéndonos cada vez más en una temática, ¿sí? Una de las cuestiones que siempre se discuten, digamos, cuando la gente llega a nivel del doctorado es algunas ilusiones más epistemológicas, como algunas ideas como la perspectiva transdisciplinaria, que tienen una cosmovisión de que hay que tratar de estudiar el todo por el todo y demás, y lo que en general se trata de aportar desde la metodología de la investigación en psicología es a estudiar específicamente un área de la manera más, digamos, acabada posible, ¿sí? Nos tenemos que interiorizar al máximo, y en el mejor de los casos podemos, digamos, hacer algunos aportes interdisciplinarios, pero siempre focalizándose en una temática. Entonces, volviendo a lo que les decía, una de las claves que tiene, digamos, el doctorado, que se empieza a facilitar o se empiezan a facilitar este tipo de prácticas, es que ustedes tienen que publicar en revistas científicas. Y la revista científica es una revisión por pares, es decir, alguien que es tan o más, ¿sí?, tan o más especialista que como ustedes en una temática en particular, va a ser el que los va a evaluar, ¿sí? Y esto de alguna manera garantiza, ¿sí?, de que si hay algo que no sea lo suficientemente novedoso, o que si hay correcciones pertinentes a hacer a la hora de digamos,
previa a la publicación de un artículo en particular, nosotros podamos, ¿sí?, tener las herramientas para poder corregirlos. Además de esta evaluación por pares, es una evaluación que se llama doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las personas que los van a evaluar, ¿sí?, no saben quiénes son ustedes, y ustedes a la vez no saben, ¿sí?, quiénes son las personas que los están evaluando. De esta manera se pueden evitar todo tipo de intereses, y lo que se trata de lograr es el mayor desarrollo posible del conocimiento científico en un área en particular. Entonces, cuando nosotros, volviendo al punto que les quería mencionar, cuando nosotros comenzamos, ¿sí?, con el doctorado, una de las cosas fundamentales que vamos a hacer, ¿sí?, es buscar en bases de datos académicas, ¿sí? Y acá me detengo un poquito nuevamente. Las bases de datos académicas son grandes, ¿sí?, vale la redundancia, bases que contienen todas estas revistas científicas, ¿sí? Hoy día, seguramente alguno de ustedes haya escuchado algunas de las más comunes en Latinoamérica. Tenemos LatinDex, Cielo, Redalyc, ¿sí? Son grandes buscadores de base de datos académica. Pero también algunos internacionales como WebEx o Scopus, ¿sí? Y lo que hacen de alguna manera es tratar de indexar las revistas científicas en distintos campos en particular, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando comenzamos con un trabajo de doctorado es buscar qué se ha trabajado, qué se ha desarrollado en una temática en particular. Por eso lo primero es una búsqueda exhaustiva, ¿sí? La búsqueda exhaustiva obviamente se hace con buscadores. Hoy día algunos quizás ya hayan utilizado alguna vez, el más común, usado, en general, que está indexado con otros grandes indexadores, es Google Académico, por ejemplo, ¿sí? Otro que se utiliza un montón es Sci-Hub, ¿sí? Que tiene muchísima facilitación, digamos, para encontrar revistas científicas muy específicas que quizás no están tan de fácil acceso, digamos, para el público latinoamericano, ¿sí? Entonces, a la vez, otra cuestión importante en este punto es que las revistas científicas tienen distintos niveles, ¿sí? Publicar en un mejor, lo que se llama como una revista con mayor factor de impacto, que esto quiere decir lograr que tenga mayor cantidad de citas, ¿sí? Nos habla de alguna manera, de manera cuantitativa, de el impacto que tuvo nuestra investigación, ¿sí? Es de esperar que a lo largo del doctorado ustedes fortalezcan las habilidades, ¿sí?, en términos de producción científica, y esa producción científica básicamente se vehiculiza a partir de la publicación en revistas científicas cada vez mejores, ¿sí?, lo cual les da más visibilidad, ¿sí?, como profesionales en este caso, de la salud mental en sus respectivos países, ¿sí?, porque cuanto mayor dificultad tengan en publicar algo, pero mayor impacto tenga, mayor cantidad de citas van a tener, no solamente en sus respectivos países, así como en otros, ¿sí? Entonces, una cuestión fundamental al comienzo de la investigación en psicología es, les decía, la revisión, ¿sí? Con esta revisión, ustedes lo que van a hacer, ¿sí?, es comenzar a construir, ¿sí?, lo que se denomina marco teórico, ¿sí? El marco teórico, lo que ustedes van a ir desarrollando es cómo se han planteado, ¿sí?, distintas hilaciones teóricas a lo largo del tiempo acerca de un tema en particular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, me interesa estudiar la inteligencia emocional, ¿sí?, en el contexto de chicos de 5 a 6 años, ¿sí?, en Medellín, ¿sí? Entonces, lo que probablemente comience, ¿sí?, a hacer es empezar a estudiar cómo se ha trabajado el concepto de inteligencia, porque esto es una cuestión fundamental. Antes de meterme, ¿sí?, en el área de la inteligencia emocional, voy a partir del área de cómo se ha desarrollado el concepto de inteligencia, ¿sí? Una de las claves que tenemos en la investigación
es que siempre a la hora de pensar nuestros escritos, y esta es una habilidad que van a también desarrollar a lo largo de su doctorado, ¿sí?, que tiene que ver con la escritura científica, ¿sí?, es que la escritura científica lo que favorece y lo que pretende, por un lado, es una comunicación clara y asertiva, ¿sí? A lo largo de los últimos 60, 70 años, una de las cosas que se ha tratado de hacer mucho hincapié, particularmente a partir de, como les decía, el desarrollo cada vez más fuerte de las revistas y demás, es lograr una comunicación clara y sencilla de manera científica. Empezaron de alguna manera un movimiento en contra de lo que otorgan algunos autores, tendían de una prosa más oscurantista en términos de cómo se redactaba y cómo los conceptos eran quizás un poco más oscuros. En este punto lo que se busca es operacionalizar las ideas, y ahora nos vamos a meter un poco en eso, y desarrollar de manera clara, ¿sí? Eso es un punto. El otro punto en particular muy importante que ustedes van a desarrollar es la lógica de párrafos. Entonces, una de las cosas que imperan en el trabajo, en la escritura científica, tiene que ver con una escritura que vaya desde lo general a lo particular y del pasado hacia el presente, ¿sí? Entonces, si queremos trabajar la inteligencia emocional es un ejemplo, puede ser cualquier cosa, obviamente, en niños, ¿sí?, de 5 a 6 años. En Medellín, bueno, comienzo hablando de la inteligencia. Bueno, ¿cuáles han sido los principales modelos teóricos de la inteligencia? ¿Cuáles fueron las primeras evaluaciones? ¿Cómo lo trabajó Alfred Binet? ¿Cómo fue el test de Stanford-Binet luego en el año 20? ¿Cómo se pasó a otros modelos, ¿sí?, de pensar, por ejemplo, la inteligencia? El modelo de Howard Gardner en 1983 con la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí?, donde ya cambia radicalmente. Entonces, o podemos pasar por Wolfgang Kohler en los años 30, una inteligencia que la podía trabajar, por ejemplo, aplicándola en sus chimpancés, ¿sí?, como él desarrolló en la isla de Tenerife, donde la idea de inteligencia tenía que ver con un concepto de comportamiento, ¿sí?, que les permitía resolver problemas. Entonces, una cuestión más amplia. Entonces, una vez que nosotros, ¿sí?, buscamos todo lo que se ha trabajado, ¿sí?, lo que empezamos a ver son marcos teóricos que han tratado de pensar de distintas maneras el mismo fenómeno en particular. Y eso nos va a enriquecer, ¿sí?, y nosotros nos va a permitir desarrollar la revisión de la literatura, ¿sí?, que esto es otra cuestión importante. En general, una de las cosas que se hace, que les recomiendo, ¿sí?, cuando ustedes vayan haciendo el doctorado, es que más allá del contenido empírico, o no, que puedan, digamos, trabajar y digamos, aportar digamos, a la comunidad, también publiquen, ¿sí?, lo que hacen en la parte de marco teórico, porque una buena revisión sistemática sobre una temática en particular les garantiza, ¿sí?, también, porque no hay tantas revisiones en contexto hispanoparlante, por lo cual se garantizan, digamos, una visibilidad muy fuerte, tanto si trabajan en sus distintos países en el ámbito universitario como por fuera del mismo, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a lo primero que hacemos, ¿no? Entonces, buscar en base de datos académica, luego formular el marco teórico, ¿sí? Y después trabajar específicamente, una vez que ya nos vamos metiendo, ¿sí?, más específicamente en los distintos marcos teóricos, trabajar antecedentes en particular, ¿sí? Cómo se ha trabajado en determinada área, cómo lo han hecho algunos autores en otros contextos cercanos, ¿sí? O si no lo hay, bueno, quizás qué se ha hecho en otros grupos etarios, ¿sí? Empezar a recolectar información que nos permita ver de alguna manera cómo se trabajó en un área en particular, ¿sí? Y eso es una práctica que también se fortalece notablemente a lo largo del doctorado, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿sí?, tenemos que pensar, una de las cuestiones que va a ser importante que se va a trabajar es la elección, como les decía, del constructo, ¿sí? La idea del constructo siempre tenemos que pensar, ¿sí?, en una cierta diferenciación, ¿sí?, entre lo que va a ser la idea, ¿sí?, de lo que nosotros queremos hacer, a cómo lo vamos a trabajar en particular. Entonces,
en ese punto, ¿sí? Lo que permite la operacionalización es bajar a tierra de una manera concreta, con un modelo teórico, es decir, por eso es necesario el marco teórico, pensar cómo vamos a trabajar, por ejemplo, la depresión, ¿sí? El aprendizaje, la motivación, ¿sí? Una de las cuestiones, digamos, que siempre cuento en broma en las clases es que, bueno, nadie vio, ¿sí? A la depresión caminando por la calle, ¿sí? O nadie vio el aprendizaje o la ansiedad. Son entelequias, ¿sí? Lo que nosotros vemos es operacionalizamos ciertos indicadores a partir de eso. Entonces, ese indicador va a ser fundamental y lo vamos a trabajar, ¿sí? Obviamente, pensándolo, ¿sí? Con, en algunos casos, digamos, esto depende un poco del tipo de doctorado, no del tipo de doctorado, sino del tipo de temática a trabajar, desde lógicas más cualitativas o desde lógicas más cuantitativas, ¿sí? Saben ustedes que, bueno, es todo un mundo, cada una de este tipo de investigaciones posibles, en nuestra área en particular, ¿sí? Y determinan ulteriormente el trabajo a realizar, ¿sí? No es lo mismo trabajar entonces con variables, por ejemplo, nominales, ¿sí? Que con variables ordinales, o finalmente variables de escala o intervalares de razón, ¿sí? Que son algunas de las principales, digamos, formas de trabajar. Ahora bien, una vez que nosotros, ¿sí? Nos metemos en particular en una temática, ¿sí? Y ya nos empapamos de todo el conocimiento que ha habido, una de las cuestiones que nos tiene que decantar es encontrar el vacío o el gap, ¿sí? De la investigación. Es que no se haya trabajado o que, por ejemplo, podríamos aportar en nuestro contexto, o a veces también qué podríamos sugerir, ¿sí? O aportar cuando hay más de dos teorías contrapuestas que tratan de explicar el mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, la pregunta de investigación va a ser una pregunta guía, ¿sí? Que va digamos, de alguna manera, a atravesar todo el trabajo de investigación, ¿sí? Ustedes a lo largo del doctorado, la Universidad de Buenos Aires tiene una serie de, además de varias materias, que después eso se meterá con más detalle Alejandra, tienen talleres específicos, ¿sí? De taller de tesis, ¿sí? Taller de tesis 1, 2, 3 y 4, donde lo que trabajamos, ¿sí? Es tratar de ir pensando el plan de investigación. El plan de investigación es un poco digamos, el mapa que nos va a guiar a lo largo de todo nuestro doctorado, ¿sí? El plan de investigación, uno quizás en 25 carillas trata de pensar cuáles son los distintos fenómenos a trabajar, cómo uno los va a trabajar, ¿sí? Qué cosas dejaron por fuera, qué cosas no, ¿sí? ¿Cómo se va a vehiculizar esto? ¿Sí? Entonces, a lo largo de estos distintos talleres de tesis vamos a ir trabajando en particular con cada uno de ellos, ¿sí? En cada una de las temáticas, y fortaleciendo, ¿sí? Que quede un buen plan de tesis para luego ustedes puedan construir la tesis en particular con la ayuda, ¿sí? De sus directores. Bien, una vez que tienen, ¿sí? La pregunta de investigación, eso nos va a determinar, ¿sí? Posteriormente una serie de pasos que van de la mano, ¿sí? Cuando tengo una pregunta acerca de algo, lo que me va a generar es, bueno, un objetivo de qué es lo que voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, de qué manera, ¿sí? En general, una de las cosas que hacemos de manera metodológica para guiar, porque de alguna manera lo que se trata siempre es que en el doctorado, ¿sí? Las personas no estén solas, sino de que puedan, ¿sí? Fortalecer, ¿sí? Su trabajo a partir de distintas herramientas metodológicas. Entonces, una de las cosas que se trata de realizar es pensar los objetivos en términos de objetivos general y objetivos secundarios, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? Generar algunas hipótesis acerca de lo que nosotros trabajamos. Entonces, las hipótesis van a ser una suerte de respuestas a las preguntas, explicaciones tentativas, ¿sí? Que van a solucionar o van a generar ciertas respuestas provisionales a nuestro problema de investigación.
una vez que tengamos esto, ¿sí? En general las hipótesis, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que, bueno, nada, las hipótesis pueden, pueden ir cambiando a lo largo del proceso de investigación, y esto es importante también. Nadie, ¿sí? Hace el doctorado de comienzo a fin de manera impoluta, impecable, aún los máximos exponentes en psicología cambian muchas veces de eje, y es una cuestión de trabajar, digamos, no volverse demasiado ansioso en el proceso, es un proceso largo, pero que vehiculizado, digamos, en el doctorado, que es la mejor manera para poder desarrollar la investigación, tiene una solución y es fácilmente, digamos, operacionalizable. Luego, ¿sí? Tenemos que pensar, una vez que tenemos objetivos, hipótesis, la unidad de análisis, la muestra, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Qué grupo etario? ¿Qué género tenga? ¿Sí? Depende de las variables, esto va a cambiar un montón. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es una investigación en particular donde vamos a recortar, ¿sí? Algo de toda la población. No vamos a trabajar con todos los ecuatorianos, por ejemplo, todos los chilenos, ¿no? Vamos a trabajar con un subconjunto. La idea de muestra apela al subconjunto de una población que puede ser mayor o menor representativo, ¿sí? Eso es una cuestión a trabajar, pero nosotros vamos a trabajar en eso, ¿sí? En grupos, en determinadas, digamos, poblaciones, ¿sí? Bien, finalmente, ¿sí? Cuando nosotros tengamos la muestra, bueno, después en función de la metodología que utilicemos, ¿sí? Podremos ir por lados más experimentales, o una forma de pensarlo de manera no experimental, ¿sí? Estos dos formatos se aplican, ¿sí? A la psicología. En particular, el formato experimental implica mayor grado de control, ¿sí? De las variables contaminadoras y lo que se llama, digamos, un control más férreo de una variable independiente sobre una variable dependiente, ¿sí? Y después también tenemos dentro de las mismas distintas clasificaciones, ¿no? Como abordajes cuantitativos o abordajes cualitativos, ¿sí? Taxonomías en función del tiempo, ¿no? Si vamos a hacer un estudio longitudinal, ¿sí? Trabajando en el mismo grupo, ¿sí? En la muestra a lo largo del tiempo mientras va creciendo, o cortes transversales, ¿sí? Con distintos cortes, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y en función de eso vamos a, obviamente, tomar los datos a partir de cómo lo hemos operacionalizado. Si es mediante una escala, vamos a trabajar con esa escala en la población, quizás hacer una adaptación, ¿sí? Hasta al contexto en particular donde vayamos a trabajar. Y finalmente, una vez que nosotros recolectamos la muestra, nos vamos a meter un poco, digamos, en lo que se conoce como el análisis de los resultados. Bueno, vamos a trabajar en particular en función de nuestros objetivos y de nuestras hipótesis previas. Vamos a ver qué encontramos, si las cumplimos, si no, qué encontramos. A veces encontramos cosas que no se han explorado previamente, a veces sí, ¿sí? Este tipo de cuestiones, digamos, nos pasa todo el tiempo. Finalmente, digamos, y quizás la última parte, digamos, del doctorado tiene que ver con, una vez que se ha realizado, digamos, todo este proceso, bueno, trabajar un poco la conclusión, donde lo que hacemos es tratar de pensar, ¿sí? Lo que, digamos, los objetivos originales a la luz, ¿sí? De los resultados que hemos encontrado, ¿sí? Y en función de eso es que vamos para un lado, ¿sí? O vamos para el otro, y fortalecemos, ¿sí? Nuestros aportes, ¿sí? Acá, bueno, nada, les muestro un poquito un mapa de cómo funciona, cómo se va aceitando, cómo pasa de la idea general a digamos, el trabajo que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Bien, para finalizar, digamos, una de las cuestiones claves, ¿sí? Es que retomar esta idea fundamental de que el doctorado, ¿sí? Es de alguna manera un comienzo, digamos, en la investigación, nos permite hoy día
tratar de entender cómo funciona este mundo, o sea, aprendemos a investigar, y obviamente, ¿sí? Tanto sea su deseo, digamos, desarrollarse en el ámbito profesional o en el ámbito académico en particular, es quizá la vía regia más estable, ¿sí? Para el ingreso a distintas posiciones académicas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y gustado. Bueno, entonces, doctor, si le parece, podemos avanzar con algunas de las preguntas que enviaron por chat, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno. Américo Molina, de Chile, pregunta, ¿cuáles son los principales errores que cometen los y las estudiantes del doctorado en psicología? A ver, buena pregunta. Mira, quizás no hay una respuesta total. Lo que sí te diría es que, bueno, no, donde la gente se equivoca, no sé si es una equivocación, quizás te lo planteo así, corregime si voy por ese lado, pero un problema muy fuerte es el tema de la ansiedad, ¿sí? De poder manejar la ansiedad a lo largo del doctorado. El doctorado, de nuevo, digamos, mediante la guía, ¿sí? Correcta y demás, es algo que se puede realizar, pero no es un curso de un mes, ¿sí? Implica cursar varios cursos y a la vez desarrollar un conocimiento en particular específico, que con la guía adecuada todo el mundo lo hace, nadie muere, ¿sí? Por realizar un doctorado, ¿sí? Ahora bien, uno de los errores más comunes y demás es la frustración que puede aparecer al comienzo, ¿no? A bajar los brazos cuando parece todo demasiado grande. Entonces, recomendación siempre que al menos les hago en el taller de tesis es trabajar por capítulos, ¿sí? Tratar de lo que parece una travesía enorme, segmentarlo, porque nosotros si vemos, si nos posicionamos enfrente de la Aconcagua, del Everest, y estamos en la base, nos parece algo imposible, y realmente para cualquiera lo sería. Ahora, si nos vamos poniendo distintas metas de, bueno, voy a subir 300 metros, ahora 200, ahora 100, es algo que se puede lograr. Entonces, quizás un error común es bajar, digamos, los brazos muy fácilmente ante la primera adversidad, cosa que no es solamente, digamos, en el doctorado, pero que es bastante común en el mismo. ¿Sí? No sé si con eso Américo, respondo. esperemos que sí. Américo también preguntaba cuáles son los contenidos que debería tener el alumno antes de inscribirse en el doctorado. Bueno, eso en particular, diría que quizás ninguno en particular, porque se espera, digamos, que en el doctorado puedan ver todo lo que necesitan. Sí, obviamente hay unos requerimientos que tienen que ver con, entiendo yo, por favor corregime Alejandra, que sos la experta en esto, cuestiones de tener una licenciatura, etcétera, eso sí, pero no algún tema en particular, digamos, lo que se espera, por eso les decía, digamos, en las distintas temáticas, y esto es muy importante también que lo sepan, realmente cuando lleguen al final del proceso de investigación, ustedes van a ser los que más sepan del tema en particular. Van a saber incluso más que su director. Y esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Porque van a haber trabajado, se van a haber empapado tanto, ¿sí? Que va a haber pocas personas que puedan saber tanto del tema como ustedes. Lo cual, de hecho, a veces es un tema incluso cuando uno busca los jurados, ¿no? Porque el doctorado no es lo mismo una licenciatura, ¿sí? Que una maestría o en este caso un doctorado. Porque encontrar a alguien que sepa de un tema en particular, ¿sí? Ustedes se van a fortalecer muchísimo. Entonces, no es que hay que tener algún conocimiento previo en particular, si obviamente cumplir con las licenciaturas, obviamente, pero el resto, digamos, se lo brinda el doctorado en particular. ¿Sí? Ok, bueno, paso a otra pregunta. Paula Poblete pregunta, ¿las tesis doctoral de la universidad pueden ser grupal y cuáles son las líneas de trabajo de los docentes? Bueno, no, Paula, en general las tesis doctorales son individuales, en general no, son individuales, ¿sí? Eso para despejar la duda. Y líneas de trabajo, bueno, la verdad que en ese punto en particular, hacer la Universidad de Buenos Aires, y para algunos rankings, número uno en Latinoamérica, ¿sí? En algunos están entre las primeras dos, depende un poco de esto, pero hay mucha diversidad de temáticas, ¿sí? Obviamente, si hay alguna que sea mega súper específica, quizás no hay alguien que haya trabajado en ese contexto, pero en general hay bastante variedad, al menos en las subdisciplinas generales, digamos, de la psicología, ¿sí? Por lo cual en ese punto en particular,
vas a encontrar, digamos, fácilmente gente que trabaje en los distintos campos en particular. En ese punto, sí. Ok. Preguntan si el doctorado que se puede hacer 100% online. Bueno, eso después cuando yo cuento un poco sobre el doctorado, contesto esa pregunta. Yorky Sánchez pregunta, ¿la temática puede ser publicada en una revista antes de ser presentada como tesis doctoral? ¿Se corre el riesgo de no ser aceptada en la universidad? No, no, en ese punto Yorkie no, por el contrario. De hecho, una de las cuestiones, obviamente lo pueden checar en cada universidad, porque en general todo el mundo funciona igual. No solamente que no está mal, sino que está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vos haces, si vas publicando, primero que por una cuestión de recomendación, te diría que lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras vos llegás a escribir la tesis total, te lleva un tiempo. Entonces te conviene, si tu interés es un interés profesional y o académico, ir generando las publicaciones parciales. En segundo punto, cuando vos llegás a presentar la tesis doctoral, el jurado que te va a evaluar no es lo mismo que vea un conocimiento que no ha sido evaluado por un grupo de pares, que sí haya sido evaluado por el grupo de pares. Entonces, en ese punto la fortaleces de alguna manera, ¿sí? Obviamente algunas cuestiones que sí hay que tener en cuenta de, bueno, la publicás solo o con tu director, sino publicarlo con 20 coautores más, y que sea, obviamente, vos seas el primer autor, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con la garantización, digamos, de que sos la persona que ha trabajado en esa temática en particular. Pero sí, como los datos son tuyos, lo puedes ir haciendo y es recomendable incluso. Albán Zamora pregunta, ¿qué tanto tiempo requieren los trabajos iniciales del doctorado, previos a la tesis? No sé si se refiere al avance del proyecto de tesis, supongo. No sé si, claro, no sé si es, me estás preguntando, perdón la imprecisión, a ver si entendí bien. Me estás preguntando cuánto les cuesta a ustedes más o menos hacer un trabajo, ¿sería así? No sé si lo entendí bien, Alejandro, a ver si me lo decís vos. Sí, no sé por qué, no, sí, tampoco me queda claro si se refiere al trabajo para la tesis o de el resto de las materias. A lo mejor Albán puede aclararnos o volver a realizar su pregunta. Previos, el resto de las materias se refiere. Ok, bueno, a ver, hay mucha diferencia quizás entre lo que son las materias en general, ¿sí? Donde quizás van a trabajar, no sé, investigación en el ámbito clínico, investigación en el ámbito social, de lo que es quizás el taller de tesis. ¿Por qué? Porque quizás los trabajos en este tipo de materias son como más acotados, y en el taller de tesis ustedes van a desarrollar en particular su plan de investigación, ¿sí? Por lo cual necesita más tiempo, digamos, de preparación. Ahora, depende un poco, la realidad es que, a ver, no te quiero decir una fecha, porque te mentiría si te digo una fecha, porque este tipo de cosas depende mucho de la experticia. Yo siempre digo lo mismo. Eh, una cuestión una de las cosas que les preocupa a muchos estudiantes de doctorado es qué pasa si elegí una temática en el plan de tesis, en el taller de tesis 1 o 2, y después quiero cambiar. Bueno, yo les digo lo mismo, quédense tranquilos, ¿sí? No es que uno se casa para toda la vida con un tema de investigación. En tal caso existe el divorcio académico. Ustedes pueden volver, ¿sí? Cambian, no hay problema. Ahora bien, como pasa también, para hacer una analogía un poco más divertida, ya que estamos bastante tarde, pasa lo mismo, digamos, que una segunda experiencia. En general, la segunda temática, ustedes ya saben específicamente qué cosas hacer bien, qué cosas no. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya hizo, la primera cuesta un montón, pero en la segunda trabajo de investigación, ¿sí? Quizás los que vienen ya con maestría, les es mucho más fácil armar un plan que a los que vienen sin esa formación, ¿sí? Pero quizás algo que alguien hace una semana, otra persona tarda un mes. Depende un poco de la experiencia previa de cada uno de ustedes, y además van a ir adquiriendo esas habilidades a lo largo del doctorado, así que después les va a ser incluso fácil, una vez que se doctoren, hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿sí? Contarle
a otras personas cómo es el doctorado, instruirlas, ser instructor, ser profesor, etc. Bueno, cerramos con una pregunta más y el resto de las preguntas, si quieren, las pueden mandar y las contestaremos vía mail o de manera personal si nos comunicamos con cada uno de ustedes. Viviana Muñoz pregunta, ¿cuál es el tiempo que da la Universidad de Buenos Aires para completar la tesis y hacer su defensa? Eso no tengo exactamente claro, no sé si vos, no recuerdo exacto. Sí, una vez que el plan de tesis es aprobado, tienen 2 años para presentar la tesis, pero si necesitan más tiempo pueden solicitar una prórroga. Sí, claro, y es habitual en general, por eso no me acordaba bien porque se van cambiando, pero en general las prórrogas se dan, o sea, no es que tienen que correr en ese punto. Ujú. Bueno, doctor, muchas gracias por la exposición y por su tiempo. Yo les cuento, a partir de ahora, les cuento un poquito sobre la modalidad del doctorado. Esta es una modalidad que es exclusiva para extranjeros no residentes en Argentina. Esta modalidad se cursa en 2 encuentros o 2 módulos. El primer módulo se da de manera virtual y el segundo se da de manera presencial. El primer módulo en este caso se va a dar durante las últimas 2 semanas de agosto del 2023, que va a ser virtual, y el segundo módulo se va a dar las últimas 2 semanas de agosto del 2024, que en ese caso va a ser presencial. Como explicábamos recién, una vez que terminan de cursar el segundo módulo, ya están en condiciones de poder presentar el proyecto de tesis, y cuando ese proyecto de tesis es aprobado, ya pueden presentar la tesis y después sustentarla. El título otorgado es doctora de la Universidad de Buenos Aires en Psicología. La Universidad de Buenos Aires es una universidad nacional, es la más importante de Argentina. Como decía el doctor Jaume, en varios de los rankings está primera en Latinoamérica. Y el título de doctor es el título de mayor jerarquía que otorga la universidad. Si les interesa la propuesta y quieren saber más o saber cómo inscribirse, pueden contactarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes. Se las vamos a estar publicando en este momento. Así que bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacernos o ponerse en contacto con nosotros. Les agradecemos nuevamente el haber participado de estas charlas que son abiertas a la comunidad, y ojalá sigan participando de las próximas. Esta es la primera charla que se da de psicología, sí se han dado de otras facultades, pero esta es la primera de psicología y seguiremos teniendo más charlas, así que los esperamos y agradecemos su participación. Buenas noches y buenas tardes a todos. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un gusto, gracias. Gracias, muy amables.